Julio César no murió por una puñalada. Murió por un error. Uno que cualquiera podría cometer. No leer una carta. En este vídeo conocerás la historia real de un mensaje que pudo cambiarlo todo. Una advertencia escrita por alguien que sabía lo que iba a pasar. Una carta que llegó a manos de César, pero que él mismo decidió ignorar. Al final, esa decisión le costó la vida, y a Roma, su destino. Aquel 15 de marzo del año 44 a.C., la ciudad de Roma despertó con el cielo cubierto y un aire tenso, casi eléctrico. Eran los idus de marzo, una fecha sagrada para los romanos. Y sin saberlo, el imperio que aún no existía estaba a punto de nacer con sangre. Julio César había alcanzado una cima que nadie en la historia de Roma había osado rozar. Tras derrotar a Pompeyo en la guerra civil, regresó como un héroe absoluto. Fue nombrado dictador perpetuo, reformó leyes, reorganizó el calendario, creando el calendario juliano, y concentró en su figura el poder de toda la república. Muchos lo adoraban, pero otros lo veían como una amenaza viva a la libertad republicana. Su autoridad desbordaba todos los límites tradicionales. El Senado, antaño orgulloso, parecía ahora una asamblea decorativa a su servicio. César tenía una personalidad compleja. Era brillante, carismático, ambicioso, pero también confiado y, quizás, cada vez más aislado por su propio poder. Había perdonado a antiguos enemigos, incluyendo a Marco Junio Bruto, y los había integrado en su entorno. Esta clemencia, que mostraba su seguridad, también fue su talón de Aquiles. En secreto, un grupo de senadores comenzó a conspirar para matarlo. Eran hombres de linaje, defensores de la vieja aristocracia, liderados por Casio, Decio Bruto, Cayo Trebonio y, por supuesto, Marco Bruto, el protegido de César, hijo de Servilia, una antigua amante del dictador. La elección de Bruto no fue casual. Su figura simbólica daba legitimidad moral a la causa. Si Bruto, el ejemplo del ideal romano, se unía a los conspiradores, no habría duda de que se trataba de un acto de justicia, no de venganza. La estrategia fue meticulosa. Sabían que César acudiría al Senado esa mañana. La sesión se celebraría en la Curia de Pompeyo, un edificio amplio, sin guardia personal. Los conspiradores decidieron rodearlo durante la sesión y atacarlo allí, en el corazón de la República, donde la sangre tendría un peso simbólico. Cada detalle fue calculado. Uno lo entretendría, otro se acercaría con una petición, y cuando estuviera rodeado, lanzarían el primer golpe. Roma vivía en un momento de extrema tensión social. El poder absoluto de César había dividido a la ciudad. Muchos ciudadanos comunes celebraban sus reformas que mejoraban las condiciones y ampliaban derechos. Pero la aristocracia y los sectores tradicionales se sentían humillados y temerosos de perder el control. La República, con sus reglas y libertades, parecía estar muriendo lentamente. Esta fractura social creó un caldo de cultivo para que el asesinato fuera visto por algunos no solo como un crimen, sino como una necesaria salvación para Roma. Pero alguien lo descubrió. Artemidoro de Cnido, un filósofo griego y profesor de retórica, había captado señales. Como educador de hijos de familias nobles, había escuchado rumores, nombres, advertencias. No era senador ni militar, pero era inteligente y sobre todo estaba preocupado. Reunió todo lo que sabía y lo escribió en una carta. En ella, mencionaba a varios conspiradores por su nombre, advertía del plan y rogaba a César que no acudiera al Senado ese día. Sabía que entregar ese mensaje por vía oficial sería inútil. Así que esperó la mañana del 15 de marzo frente al foro. Y cuando el cortejo de César pasó, logró entregarle la carta en mano. César la sostuvo. La tuvo entre sus dedos, pero no la leyó. ¿Por qué?
Quizás por prisa, quizás por orgullo, o tal vez por ese exceso de confianza que acompaña a los que creen que todo está bajo control. Iba acompañado por muchos, entre ellos Marco Antonio, su brazo derecho, a quien los conspiradores habían entretenido a propósito fuera del Senado para aislar a César. Era parte del plan que llegara sin escolta. Dentro de la curia, todo estaba dispuesto. Uno de los conspiradores, Tilio Cimber, se acercó a César con una petición. Le rogó el perdón de su hermano exiliado. César lo rechazó con frialdad. Cimber entonces agarró su toga. Ese fue el momento acordado. Servilio Casca sacó una daga y lanzó la primera puñalada, que apenas hirió el hombro de César. La víctima, atónita, intentó defenderse, pero ya era tarde. En segundos, más de 20 senadores lo rodearon y lo apuñalaron 23 veces. Según Suetonio, César intentó resistir al principio, pero al ver entre los agresores a Bruto, dejó de luchar. Se cubrió el rostro con la toga y cayó al pie de la estatua de Pompeyo. La ironía final: moría bajo la imagen del rival al que había vencido, en manos de los mismos hombres que decía haber perdonado. ¿Y la carta? La carta nunca fue leída. Artemidoro la vio desvanecerse en la confusión, ignorada, olvidada. Una advertencia clara, directa, precisa, que pudo salvar al hombre más poderoso del mundo. Pero no lo hizo. Si César la hubiera leído, todo habría cambiado. Habría arrestado a los conspiradores, reforzado su guardia, aplastado la resistencia senatorial. Quizá habría vivido años más, convertido en monarca de hecho. Tal vez el imperio habría nacido con él como su primer emperador. El curso de la historia habría sido completamente distinto. Pero César no leyó la carta y fue asesinado. Marco Antonio, el leal amigo y general de César, reaccionó rápido. Aprovechó la conmoción para controlar la ciudad y con un discurso apasionado en el funeral de César, logró volcar la opinión pública contra los asesinos. Fue el inicio de la guerra civil que terminaría por transformar Roma para siempre. La historia nos enseña que el destino depende muchas veces de pequeños detalles, momentos que parecen insignificantes. Una carta no leída, un mensaje ignorado, una advertencia que podría haber salvado a un hombre y con él cambiado el mundo entero.